Hola, hola a todos. Entonces aquí estamos de nuevo para seguir con parte del curso de Introducción a la Astronomía. Esta parte finaliza o concluye la parte del módulo de estructura estelar con la actividad y vientos estelares. Entonces, como quizá ya muchos de ustedes saben, nuestra propia estrella, el Sol, presenta pues cierto tipo de actividad. Recuerden que el Sol está en la fase de secuencia principal, quemando el hidrógeno en su interior, ¿no? A helio, por este proceso de fusiones nucleares, ¿no? Entonces, dado este proceso, que es un proceso que genera grandes cantidades de energía, como les he hablado durante todo el curso, entonces se producen estas inestabilidades sobre todo en la parte más externa del Sol, en la fotosfera o en la superficie del Sol, donde, como vamos a ver también un poco más adelante, se produce este proceso de convección, como lo vimos antes, y esto produce entonces que, sumado ahora a el campo magnético que tiene el Sol, que es algo de lo que no hemos hablado, entonces se producen ciertos aspectos muy interesantes en nuestra estrella, ¿no? Entonces se producen estas llamaradas, por ejemplo, estas llamaradas de energía y de pérdida de masa en nuestro Sol, y vamos a estar hablando un poquito de cuáles son esos tipos de actividad que podemos observar en el Sol, que son de hecho los que podemos observar a más detalle porque está muy cerca del Sol, ¿no? Y vamos también a estudiar un poquito sobre otros procesos, sobre todo otros procesos que se ocurren en estrellas que apenas están formando, en protoestrellas, donde también suele ser, bueno, incluso mucho más activas que nuestro propio Sol. Nuestro propio Sol ahorita en este momento, a pesar de que vamos a ver muchos videos donde van a poder ver estos vientos solares, estos flares y estas protuberancias, realmente es una estrella bastante estable, bastante quieta, bastante tranquila en comparación a estos monstruos de estas protoestrellas que, como se están formando, pues ocurren un montón de procesos de los que vamos a hablar más adelante, ¿no? Pero entonces vamos a ir paso a paso a ver cuáles son este tipo de actividades y de vientos estelares. Y vamos a enfocarnos gran parte de la charla en nuestro Sol porque es nuestra estrella. Entonces, en cuanto al Sol, vamos a hablar ahora de la actividad solar. Esta se manifiesta o puede observarse de diversas formas, ¿no? Como les había mencionado. De las más comunes, que la gente suele asociar con esta actividad solar, pues obviamente son las manchas solares, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo de una mancha solar en la superficie del Sol. Son estas zonas de menor temperatura, estas zonas oscuras, ¿no? Donde vamos a verlas un poco más a detalle, pero son parte de esta actividad del Sol que puede producir cosas muy interesantes. También tenemos estas protuberancias, que son como estos bucles de material ionizado que al parecer siguen estas líneas de campo magnético que se quiebran y producen que salga este material de la superficie del Sol. Y también pueden ser erupciones, ¿no? Erupciones solares muy brillantes que también suelen escapar de la zona más externa del Sol, e incluso, pues como lo vamos a ver, el viento solar, que ya es como el evento mucho más grande en escala. Son este continuo flujo de materia que está botando el Sol y que también afecta todo el sistema solar, como también lo vamos a ver, incluso también la Tierra. Entonces, la actividad solar tiene todo este tipo de características, ¿no? Habíamos visto que nuestro Sol pues tiene el núcleo caliente, tiene la zona radiativa y tiene la zona convectiva, ¿no? Básicamente toda la actividad que vamos a ver se produce en la superficie, entonces está, por más que sea relacionado con la zona convectiva y pues no tanto con la zona interna, nada más que toda esta energía pues obviamente se produce o viene por estas reacciones nucleares en el interior de nuestra estrella, ¿no? Entonces vamos a ver un poquito sobre el aspecto más común o el más estudiado quizá, que son las manchas solares, ¿no? Entonces, como les dije, las manchas solares son estas zonas oscuras en el Sol, ¿no? Y de hecho son el lugar donde se concentran eh, fuertes líneas de campo magnético. Se ha visto ya con estudios, con este seguimiento que se le ha hecho al Sol ya por décadas, que estas manchas solares, estas zonas o estos cúmulos de manchas siempre van asociados con fuertes líneas de campo magnético, como que la actividad magnética ahí es muy fuerte, y de lo que se cree es que este campo magnético de hecho es el que inhibe o hace que el proceso de convección, como vimos las clases pasadas, no se pueda realizar con tanta facilidad, y por eso esta transferencia de calor que habíamos visto que produce la convección en la superficie del Sol
no sea tan eficiente, entonces se produce este bajón de temperatura, por decirlo de alguna forma, ¿no? Entonces estas son zonas oscuras, y son oscuras sencillamente porque están más frías debido a todo este proceso del campo magnético. Entonces es un efecto de contraste. Como tenemos toda la parte de la superficie del Sol mucho más caliente, entonces tenemos una zona más fría, entonces se va a ver oscura, pero sencillamente por este efecto de contraste debido a la temperatura. Y vamos a ver un poquito más adelante qué tanto cambia esta temperatura y más o menos la morfología de estas manchas en el Sol, ¿no? Entonces, estas manchas del Sol se empezaron a estudiar, obviamente, desde hace mucho tiempo atrás, y una de las peculiaridades de estas manchas es que empezaron a contar el número de manchas que aparecían en el Sol. Recuerden que el Sol es un plasma, una bola de plasma que está rotando. Entonces, gracias de hecho a la medición de estas manchas en el Sol, se pudo aprender o se pudo descubrir la rotación del Sol, y sabemos que el Sol, como es un plasma y no es un cuerpo sólido, tiene una rotación diferencial, ¿no? Entonces lo que quiere decir eso es que tiene diferentes velocidades angulares a diferentes latitudes de su esfera, y sabemos que pues en el ecuador gira más rápido y a altas latitudes gira más lento, y eso se ha podido establecer gracias al estudio precisamente de estas manchas solares. Entonces se empezaron a ver o a estudiar estos ciclos de manchas solares, se empezaron a dar cuenta de que había cierta periodicidad entre la apariencia, ¿no?, la existencia de manchas y estos ciclos o periodos donde no se observaban manchas en nuestro Sol. Entonces a eso se les llamó el ciclo solar. Entonces el ciclo solar está relacionado precisamente con este cambio periódico en la apariencia de las manchas, y es de aproximadamente 11 años. Se conoce que cada 11 años el Sol pasa por este ciclo donde aparecen muchas manchas y luego desaparecen, ¿no? Entonces se ha medido precisamente por la variación del número de manchas, ¿no? Entonces, las medidas del ciclo solar obviamente pues iniciaron en 1755, donde se tenía la tecnología para poder hacerlo, y desde allí se empezó a contar como el ciclo 1, ¿no? Y actualmente, desde esa fecha, nos encontramos en el ciclo solar número 25, y se dio inicio en diciembre del 2019. Entonces apenas estamos empezando este nuevo ciclo de actividad. Recuerden que ahorita, bueno, un poco antes de diciembre de 2019, estábamos prácticamente en un Sol sin prácticamente ninguna actividad, ¿no? Aquí, como podemos ver, se muestra muy claramente lo que les estoy diciendo. Este fue una foto en febrero del 2014, donde estaba más o menos cerca del máximo de las manchas en ese entonces, y se ve que se pueden conseguir muchas manchas en el Sol, ¿no? Y estas pues son zonas donde se varía también el brillo del Sol. Entonces vemos que ya para 2017, unos 3 años después, pues ya prácticamente el Sol se había quedado sin manchas. Entonces realmente estas manchas son eventos muy rápidos, ¿no?, astronómicamente hablando. Estas manchas pueden durar de días a unas cuantas semanas, aparecen y desaparecen, ¿no? Y pues la parte de quietud no esté mínimo, porque cuando hay la mayor cantidad de manchas se llama el máximo, ¿no?, el máximo solar. Cuando no hay ningún tipo de mancha se llama el mínimo solar, ¿no? Y en el mínimo pues también puede durar unas cuantas semanas en que no se observa ningún tipo de mancha en el Sol, y ese fue el caso para estos años próximos en los que pasamos, ¿no? Y vamos a ver en esta página que les muestro acá, que es una página donde pueden seguir la progresión de precisamente estas medidas, donde van contando el número de manchas, te muestran toda la información de este ciclo, lo que se llama el ciclo solar. Entonces vamos a abrir esta página. Ahí, bueno, luego les puedo pasar el link por el Slack o por donde estaremos subiendo los videos. Y este es precisamente la progresión del ciclo solar, ¿no? Eso está muy interesante porque uno puede verlo y puede interactuar pues con toda esta información que se tiene a la mano de todo este estudio que se ha hecho de las manchas solares. Entonces, como les digo, este es el ciclo 24 que acaba de pasar. Precisamente aquí en 2014 fue la foto que les mostré antes, uno de los máximos, ¿no? Y pueden ver que hubo incluso una fecha donde se consiguieron unas 146 manchas, ¿no? A diferencia, por ejemplo, de ahorita en 2020, donde hubo el mínimo, donde prácticamente no había manchas, unas 6 manchas, una mancha, y básicamente ahorita estamos iniciando este ciclo 25, donde se cree o se estima, se predice, ¿no? Esta línea roja es la predicción que se tiene ahora, gracias a
todo este récord, si pueden ver acá abajo en esta parte, todo el récord que tenemos de las manchas solares desde 1755, como les decía. Entonces aquí es muy bonito porque pueden venir acá y pueden quitar el zoom, ¿no? Pueden poner básicamente todo el ciclo y aquí les muestra todo junto, ¿no? Todos los ciclos y todos los periodos de estas manchas solares en el Sol. Entonces se ve claramente cómo es efectivamente un ciclo periódico, más o menos de unos 11 años. Aquí se encuentran todos los años, ¿no? Y pueden ver que incluso hay como una cierta periodicidad en cuanto al número de manchas, y esto también afecta o también produce un cambio en el brillo del Sol, que también va pues en conjunto con este ciclo de periodicidad de manchas, ¿no? Entonces tenemos veces donde, por ejemplo, desde que empezó en 1700, pues teníamos muchas manchas, habían ciclos que podían llegar hasta tener casi 400 manchas el Sol, ¿no? Luego bajaba, luego volvía a subir, teníamos unas 200 manchas. Aquí, por ejemplo, en 1960 también se llegó a tener casi 300 manchas, y de hecho los últimos ciclos, ¿no? El ciclo 23 y el 24 en los 2000, pues de hecho se ha visto que la cantidad de manchas cada vez ha ido bajando con respecto al ciclo anterior, ¿no? Pero como pueden ver, esto parece ser algo normal, algo que ha pasado ya pues durante todo este tipo de mediciones, pero se estima que ya va a empezar otra vez en el ciclo 25, 26, 27, van a empezar a tener muchas más manchas de lo que se tenían en estos ciclos de los 2000, ¿no? Entonces, pues es bonito poder tener todos estos datos porque se pueden hacer predicciones, ¿no? de cómo va a ser más o menos la actividad del Sol y cómo esto puede afectar, ¿no? Los procesos que se saben que ocurren en el Sol. Entonces esta es una página bastante buena, pueden ir, pueden checar y pueden pues chismear aquí todo lo que ustedes quieran, ¿no? Del proceso de las manchas solares, que es un proceso que es bastante conocido, ¿no? Entonces, a ver si volvemos acá, ok, pero creo que no está, ok, ahí estamos, ¿no? Volvemos a la presentación. Entonces, como les digo, el máximo es donde se presentan el mayor número de manchas, y se ha visto que en el máximo de manchas, en el máximo del ciclo, pues se tienen no solo muchas manchas, sino también se tienen intensas ráfagas, es donde se tienen más llamaradas del Sol, más flares, lo que se llama flares, que son estas eyecciones de masa, es donde existe con mayor intensidad durante este máximo. Por eso les digo que las manchas están relacionadas, como vamos a ver también más adelante, a este campo magnético, a esta actividad mucho más intensa del Sol, y se van a tener también muchos vientos estelares. En cambio, en el mínimo, por ejemplo, pues se van a tener muy pocas manchas y también muy poca actividad, muy pocas llamaradas, muy pocos vientos. Entonces es un ciclo que se conoce que el Sol desarrolla, ¿no? Entonces vamos a hablar ahora entonces mucho más cerca, vamos a centrarnos en una sola mancha. Esta es una imagen muy famosa porque es la imagen con mayor resolución que se le ha tomado de una mancha solar. Se tomó con un telescopio en Hawái, que no recuerdo el nombre ahorita, pero pueden ver la resolución. O sea, se observan los gránulos solares, que son esta parte de aquí, que es la superficie del Sol, que hablamos la vez pasada, que se produce por la convección, y se ven incluso cómo se ven cada detalle alrededor de la mancha solar, ¿no? Es una imagen hermosa, y la distancia o el ancho de esta imagen es de unos 18.000 kilómetros, ¿no? Toda esta parte es 18.000 kilómetros. Para que tengan una idea, es como una tierra y media, ¿no? Entonces estas manchas suelen tener más o menos esa escala de tener una tierra, un poco más de una tierra, estas manchas, y los cúmulos de manchas pues pueden ser incluso aún más grandes. Entonces son cosas bastante grandes. Pasa que en comparación con el tamaño del Sol siempre suelen verse como pequeñas, ¿no? Pero más o menos ese es el tamaño de las manchas solares. Ahora, estas manchas suelen tener, como se puede notar claramente en la figura, una zona muy oscura, que es la umbra, lo que llamamos el umbra, es la zona más fría, ¿no? Y está rodeada por una región más clara, ¿no? Que está más lejos del centro, que es la penumbra. Entonces llamamos la umbra, la penumbra, y luego tenemos sencillamente el resto del Sol, ¿no? La fotosfera o la atmósfera del Sol. Entonces este tipo de diferenciación nos habla de, como les decía, una diferencia en temperatura. Esto se debe a las diferencias de temperatura. La mancha como tal, la parte más oscura, puede llegar a unos 4000 Kelvin más o menos, y a medida que vas alejándote del centro de la mancha,
va incrementándose la temperatura hasta llegar a los 6000 Kelvin más o menos, que es lo que se sabe que es la temperatura de la fotosfera del Sol, que es la temperatura efectiva de lo que hablamos también antes, ¿no? Que por eso es que modelamos la fotosfera del Sol, o el Sol mismo, pues, con un cuerpo, como un cuerpo negro de más o menos 6000 grados Kelvin. Entonces, como les digo, es un efecto de contraste y por eso se nota esta diferencia de estas manchas en nuestro Sol. Entonces, vamos a hablar un poquito de esta relación que les comento de estos cúmulos de manchas con la actividad magnética del Sol. Entonces aquí pueden ver, bueno, un claro ejemplo de cuando hay muchísima actividad en el Sol. Este es un gran cúmulo de manchas solares que se observaron en el Sol, y como pueden ver siempre vienen relacionados con estas fuertes líneas de campo magnético, ¿no? Aquí se ve estas líneas, estos bucles de campo magnético que siempre vienen asociados a estas manchas. Y recuerden que, como les había comentado, el campo magnético del Sol se cree que viene precisamente por esta rotación diferencial, ¿no? Y debido a que no es un cuerpo sólido, sino que es un plasma, pues gira a diferentes velocidades en diferentes latitudes. Entonces sabemos que, por ejemplo, el Sol en su ecuador gira, o el periodo de rotación sobre su propio eje es de unos 25 días, mientras que a medida que subes hacia los polos es de unos 35 días. Entonces, en promedio son como unos 27 días, pero tiene una rotación diferencial, y esto produce pues este campo magnético debido pues a todo este movimiento de materia, de plasma, de material ionizado que se encuentra y que conforma el Sol. Entonces, vamos ahorita a ver este video donde les explico un poquito mejor cómo es que se producen estas manchas, por qué tienen esa morfología, y bueno, vamos a verlo para que puedan entenderlo. Entonces, como les digo, sabemos que en las capas más externas del Sol se produce este movimiento, ¿no?, de convección, donde el material caliente va subiendo, ¿no?, se enfría a medida que sube y luego vuelve a caer porque es más denso, y este es el proceso de convección que ya hemos visto, ¿no?, y es el responsable de que se produzcan estos gránulos solares como los que pueden ver aquí, ¿no? Entonces, el proceso que ocurre en las manchas solares es que tienen esta gran actividad magnética, ¿no?, que lo que va a producir es que va a inhibir este proceso de convección. No va a producirse la convección debido a este campo magnético, este gran campo, estas líneas de campo magnético que están allí, ¿no? Entonces, esa parte no va a sufrir de la convección y el material no va a poder subir, ¿no?, por convección tan fácilmente. Y esto va a producir dos cosas. Una cosa es que la convección va a seguir produciéndose a los lados, ¿no?, de esta mancha. Entonces va a haber un cambio de presión y también un cambio de temperatura. Entonces va a haber mayor presión afuera que adentro. Entonces lo que quiere decir es que precisamente el ancho o el tubo de este campo magnético, esta mancha, se va a hacer cada vez menor debido a esta presión que se encuentra a los lados, mayor, y va a ir disminuyendo a medida que vamos profundizando cada vez más hacia adentro, ¿no? Entonces, debido a que el material del Sol es plasma, es un material ionizado, él va a seguir las líneas de campo magnético, y entonces a medida que va a subir, ¿verdad?, entonces va a ir abriéndose, va a ir expandiéndose. Entonces, a medida que sube por esta configuración ahora como de embudo, entonces se va a expandir, va a tener menor energía, o lo que va a ser igual, va a tener menor temperatura. Entonces, por eso es que precisamente vemos este cambio en temperatura en las manchas solares, que se cree que se forman debido a este campo magnético que produce que este proceso de convección no sea tan efectivo. Entonces, debido a eso es que podemos observar este tipo de efecto en nuestro Sol, ¿no? Entonces, esa es la parte de las manchas solares. Ahora vamos a hablar de otros procesos también bastante importantes en nuestro Sol, que es el viento solar y las eyecciones de masa coronal. Entonces, ¿qué es el viento solar? El viento solar no es más que una corriente de partículas cargadas, ¿no?, que es expulsada por el Sol, es expulsada por esta atmósfera del Sol, y este consiste precisamente pues en electrones y en protones que pueden escapar, de hecho, de la gravedad del Sol. Y eso se debe a que estas partículas tienen alta energía cinética y también muy alta temperatura, ¿no? Sabemos que la corona del Sol, que es la parte más externa, pues tiene altas temperaturas. Entonces estas partículas pueden escapar, y de hecho el viento solar crea lo que conocemos como la heliosfera.
Y esto es una burbuja enorme, enorme, porque va mucho más allá de nuestro sistema solar, o sea, cubre todo nuestro sistema solar, pasa la Tierra, pasa todos los planetas y pues interacciona con el medio interestelar. Entonces aquí vemos, por ejemplo, una esquematización de más o menos lo que sería el alcance del viento solar. Tenemos al Sol acá, tenemos a todo el sistema solar ahí adentro y vemos que bueno, el viento solar va mucho más allá. Y este viento solar son una constante, se está generando de manera constante, son masas que eyecta, estas partículas cargadas que eyecta el Sol de manera constante y son las que van a afectar a veces pues las comunicaciones en la Tierra, a veces hace que el sistema de GPS no funcione muy bien, sobre todo cuando son muy intensos, ¿no? Estos vientos, estas partículas que salen del Sol. Y son también los que producen las auroras boreales en nuestro planeta e incluso en otros planetas. Y eso también lo vamos a ver un poquito más adelante, ¿no? Cómo la interacción con el campo magnético de nuestro propio planeta produce, ¿no? este tipo de efectos tan bonitos como las auroras boreales. Y eso se debe precisamente a este viento solar que se viene produciendo de manera continua en el Sol. Entonces, las eyecciones de masa coronal es como si fuera un viento solar más chiquito, ¿no? O sea, no es el viento solar que es a gran escala, sino que son estas eyecciones de masa que salen de la superficie del Sol, estas protuberancias gigantes, estos bucles, ¿no? Se ve por lo menos aquí una imagen súper bonita donde se ve que pierde toda esta masa a través de este bucle de campo magnético y estas son precisamente pues eyecciones de masa, ¿no? Estos son los que ya también denominamos flares, los flares del Sol, que también se pueden observar en estrellas que todavía se están formando, ¿no? En protoestrellas. Suelen verse muchísimos flares, muchísimos vientos, debido a otros procesos que vamos a hablar un poquito al final, pero estos son precisamente de los eventos más intensos en cuanto a la actividad del Sol. Estas eyecciones de masa coronal, de hecho, se dan cuando se tiene el máximo de este ciclo de manchas, el máximo del ciclo solar es cuando se producen precisamente estas eyecciones de masa coronal, porque es cuando la interacción con el campo magnético es mucho mayor, ¿no? Y de hecho aquí pueden ver una foto pues real también de una de estas eyecciones de masa coronal. Claro, aquí esto que ven aquí es un cierto tipo de técnica observacional para poder observar este tipo de cosas, ¿no? Y aquí se coloca como lo que se llama un cronógrafo y es básicamente un objeto que tapa o que cubre todo el Sol, ¿no? Prácticamente la luz del Sol, para que podamos observar precisamente este efecto, ¿no? Porque si tenemos el Sol así al descubierto, pues opaca todos los instrumentos, satura todos los instrumentos, entonces hay que tapar pues toda la parte del Sol para poder ver entonces todo este tipo de emisión que sale de la superficie del Sol. Entonces aquí podemos ver cómo precisamente todo este material brillante sale del Sol y sigue estas líneas de campo magnético por todos lados, ¿no? Y es lo que se conoce como eyecciones de masa coronal o el viento solar. Entonces, para que puedan darse una idea de cómo se producen todas estas cosas, vamos entonces ahora a ver este video donde ya lo van a poder ver directamente, ¿no? Aquí vemos cómo esta actividad magnética del Sol, este rompimiento de líneas de campo magnético, pues producen estas protuberancias, producen estos vientos y se ve muy claramente cómo siguen las líneas del campo magnético del Sol, ¿no? Aquí también se ve muy bonito cómo están toda esta clase de actividad. Estas son ya estas eyecciones de masa coronal que son mucho más grandes que la protuberancia que veríamos antes, y tenemos toda esta actividad en el Sol de manera constante, ¿no? Tenemos estos vientos que salen del Sol y se ve muy claramente cómo siempre vienen relacionados con esta actividad magnética en el Sol, ¿no? Entonces se ven estos bucles que pues son bastante difíciles muchas veces de modelar y de entender, por eso necesitan muchísimos datos y de hecho estamos en una época muy privilegiada donde podemos tener esta tecnología de poder observar pues este tipo de cosas, ¿no? Y aquí por ejemplo podemos ver que las zonas más activas del Sol, estas zonas más brillantes, como les decía, precisamente vienen siempre asociadas con las manchas. Ahí ven, ¿no? Vienen siempre asociadas con las manchas solares. Entonces, por eso creemos o sabemos que todo este tipo de actividad en el Sol viene asociada precisamente a esta actividad magnética, donde se encuentran también estas manchas que son las que nos dan indicio de que el campo magnético allí es mucho más fuerte, disculpen, y por eso el proceso de convección
no es tan eficiente y entonces se produce todo este efecto de la mancha. Entonces por eso sabemos que las zonas más activas del Sol es donde hay mayor energía que se está concentrando allí debido a esta interacción magnética con el Sol, en el Sol. Entonces ahí era para que lo vieran directamente todo este proceso espectacular que se da en nuestro Sol. Y ahora vamos a hablar un poquito sobre este viento solar, que es ahora en una escala un poco más grande, ¿no? Entonces vamos a verlo a detalle ahora en este otro video. ¿Sí? Aquí pueden ver, bueno, las manchas solares, los cúmulos, ¿no?, de manchas solares. Recuerden que todo esto siempre es dinámico, esto siempre se mueve, aparecen manchas, desaparecen manchas. El Sol además está rotando, entonces también produce un efecto muy peculiar, porque dado esta rotación diferencial del Sol, y de hecho solo la rotación, también va a producir que el campo magnético empiece a torcerse, ¿no?, a torcerse y a producir pues mayor tipo de energía, ¿no? Aquí vemos de hecho una imagen espectacular donde vemos una mancha aquí y vemos incluso como estas plumitas, ¿no?, de material que salen del Sol. Podemos llegar incluso a ver ese tipo de detalle en el Sol, que se llaman estas fáculas, que son estos punticos brillantes, ¿no?, que aparecen en el Sol debido a esta actividad por el campo magnético y el material ionizado que está ahí. Aquí vemos un flare, ahí está bien esa eyección de masa que viene de la mancha, ¿no?, precisamente, y ven cómo se ilumina mucho más que el resto debido a que está botando todo este material, ¿no? Entonces, pues aquí también les muestro la parte de las manchas, ¿no?, de cómo el Sol, debido a la rotación, se empiezan a torcer estas líneas de campo magnético, y lo que muchos astrónomos ahora quieren, sobre todo los que estudian el Sol, mira, ahí vemos otra llamarada, estos bucles, ¿no?, que se forman debido precisamente a este torcimiento del campo magnético, y lo que se quiere saber es cómo se produce todo este proceso, ¿no?, cómo podemos modelar este campo magnético en el Sol para poder explicar este tipo de cosas, ¿no? Y para eso se han utilizado muchos telescopios, se observa diferentes frecuencias a diferentes longitudes de onda, como se ve aquí. Esta parte verde es otra longitud de onda, para poder como observar diferentes procesos, ¿no?, y tener una imagen como más global de qué es lo que está pasando aquí. Esta es la parte ya de las eyecciones de masa y del viento solar, que es como a gran escala, ¿no?, todo este material que va saliendo del Sol y que inunda todo el sistema solar, ¿no? Y uno de los propósitos precisamente fue tratar de entender cómo nacen este tipo de eyección de masa, y para eso pues tuvimos la suerte de poder observar precisamente este bucle acá, que ahorita van a hacer un zoom, y podemos ver precisamente pues cómo se va formando este bucle, ¿no? Sabemos que son líneas de campo magnético, y para esto se utilizaron observaciones a diferentes frecuencias, como vamos a ver, y vemos que podemos observar hasta incluso más cosas de las que no veíamos en la figura anterior, ¿no? Entonces podemos ver cómo estas líneas de campo se extienden incluso mucho más arriba, y poniendo en contexto todas estas observaciones se pudo llegar a este modelo, un modelo 3D más o menos, de estas líneas de campo magnético, estas líneas que se tuercen, estos bucles que están produciendo todos estos efectos en el Sol. Y gracias a esto pues se ha podido entender un poquito mejor cómo se producen estas cosas. De hecho, estas líneas se formaron antes de que se produjera esta eyección de masa, entonces son previas a esto, y aquí se pueden observar, ¿ves?, a diferentes frecuencias, como ven ahí, eso es Armstrong, diferentes longitudes de onda, se pueden observar diferentes cosas, y así podemos entender un poco mejor el contexto y todo el proceso de esta pérdida de masa, estos bucles, estas eyecciones de masa en nuestro Sol, ¿no? Y al final pues esto va cayendo otra vez. Recuerden que el material sube pero luego cae por las mismas líneas de campo magnético y se ve hermoso, y esto se llama de hecho una lluvia coronal, porque se ve como que va cayendo como en lluvia, ¿no?, como en cascada, gracias a estos bucles de campo magnético, y son imágenes espectaculares que podemos tener de nuestro Sol. Por eso digo que estamos en una época privilegiada donde podemos tener todo este tipo de información, y ahora solo falta tratar de, con estas observaciones, tratar de modelar de la manera más mejor posible para poder entender qué es lo que está pasando. Pero claro, todavía no se sabe o no se entiende por completo por qué se producen estas cosas, por qué el campo magnético es de esa forma, ¿no? Pero aquí tenemos una eyección de masa, esta burbuja de material ionizada y caliente que sale del Sol y que puede alcanzar muchos kilómetros, ¿no? Y aquí vemos el viento solar, eso es una eyección de masa. Como les digo, este es el cronógrafo donde tapa la luz del Sol para poder observar, ¿no?, todo este movimiento del Sol, ¿no? Y aquí toda esta parte ya es el viento solar, que es el que va a abarcar grandes distancias, mucho más allá incluso del sistema solar, y es algo que se está dando constantemente en el Sol. Y miren qué belleza,
produce también las auroras boreales en Saturno, ¿no? Eso es algo que se ha observado, las auroras boreales en Saturno, y es algo hermoso, ¿no? Entonces, por supuesto que la actividad del Sol, estando, a pesar de que está a miles y miles de kilómetros de nosotros, nos afecta, ¿no? La actividad solar nos afecta. Entonces, habiendo visto la parte de las auroras boreales, entonces ahora aquí vamos a explicar un poquito mejor cómo es que se forma la aurora boreal. Estamos hablando del viento solar y ahora queremos ver, bueno, cómo afecta eso nuestro planeta, ¿no? Recuerden que las tormentas solares a lo mucho nos puede afectar es en la parte de las comunicaciones, la parte de los GPS, no mucho más que eso, ¿no? Pero si produce este efecto que son las auroras boreales o australes, se les llama, si son del norte o del sur, no en el polo norte o en el polo sur, y vamos a ver por qué se producen en esas regiones. Entonces, de nuevo, volvemos otra vez con este viento solar, estas protuberancias, estas eyecciones de masa que salen del Sol, que uno nunca se cansa de verlas. Y tenemos el viento solar, aquí está, ¿no? Entonces esto es un esquema del viento solar, salen todas estas partículas cargadas del Sol y pasan por todo el sistema solar, incluyendo la Tierra. Pero la Tierra también cuenta con un campo magnético que es mucho más débil que el Sol, mucho más débil que el Sol, pero tenemos ahí ese campo magnético, y precisamente cuando llega este viento solar que realmente choca con el campo magnético de la Tierra, debido a que es plasma, es partículas cargadas, entonces van a seguir las líneas del campo magnético de la Tierra. Y obviamente, como en los polos es donde consigue como esa apertura, entonces van a entrar esas partículas cargadas y van a llegar a la atmósfera de la Tierra y van a producir precisamente estas auroras boreales, ¿no? Estas luces del norte o luces del sur, como también les dicen. Y se produce, por eso se produce de hecho en los polos, por eso se produce en el polo norte muy cerca o en el polo sur, debido al campo magnético que tiene la Tierra. Y por eso las podemos observar, esta belleza, ¿no? De color verde, azul o a veces también rojo, dependiendo de la altura en la atmósfera que se presenten. Y esto se produce porque estas partículas cargadas que entran pues interaccionan con las moléculas de oxígeno en nuestra atmósfera, ¿no? Y producen por eso estos colores verdosos, ¿no? Entonces ahorita vamos a ver también una imagen de la estación espacial y vamos a ver cómo se ven estas auroras boreales desde el espacio, ¿no? Y vamos a ver precisamente este efecto de los diferentes colores dado la altitud de donde se producen estas auroras boreales, ¿no? Esta interacción con el viento solar. Y esto es una evidencia de que el viento solar llega hasta nosotros, llega hasta más allá del sistema solar. Y ahí pueden ver como más arriba se ve más rojo, luego se ve verde, también se logra ver un poco azul. Y se debe precisamente por esta interacción de todo este material ionizado, este plasma cargado que nos llega del Sol. Afortunadamente tenemos el campo magnético de la Tierra que nos protege de estas partículas, porque si no tuviéramos esta protección, todas esas partículas, toda esa radiación sí nos llegaría y sí nos afectaría. Entonces, realmente el campo magnético de la Tierra es el que nos salva de toda esta emisión letal, que pudiera ser letal si no tuviéramos este campo magnético. Entonces, nuestra Tierra está a salvo gracias al campo magnético y produce este efecto hermoso que podemos disfrutar, ¿no? Entonces son las auroras boreales que se producen debido precisamente a este viento solar. Entonces esa es la parte de la actividad solar, ¿no? La actividad de nuestra estrella más cercana. Pero obviamente pues hay muchas estrellas que están mucho más alejadas y que no podemos tener este detalle de poder ver estos flares, poder ver estos campos magnéticos y estas líneas de campo magnético, estos bucles, estas protuberancias. Entonces, pero hay muchas estrellas que son muy variables también, que producen también muchos vientos, muchos flares y mucha actividad, y de hecho mucho mayor que la del Sol. Recuerden que el Sol está en secuencia principal, está como a mitad de su vida, es como si fuera un cincuentón, ¿no? en escala de tiempo humana. Pero estas estrellas de las que yo les voy a hablar son de hecho estrellas presecuencia principal, ¿no? Son protoestrellas, no son estrellas totalmente porque todavía no han fusionado el hidrógeno en su interior, ¿no? O sea, apenas están colapsando para luego poder fusionar el hidrógeno. Pero de hecho, así como los humanos, estas estrellas son jóvenes, están así como en su etapa de rebeldía y son extremadamente rebeldes, tienen demasiada actividad, mucho más actividad que la de nuestro Sol, y por eso se las coloco también acá, ¿no? Entonces estas estrellas en particular que les voy a hablar se llaman FU Orionis, ¿no? Y F Orionis es una estrella que en la constelación de Orión, aquí les muestro la constelación de Orión, ¿no? Aquí está el cinturón de Orión. Si no lo logran ver del todo o no saben muy bien cómo se ve Orión en el cielo, pues aquí les muestro las líneas, ¿no? Esta es la constelación de Orión, es de mis constelaciones favoritas. Aquí está el cinturón de Orión, que son estas tres estrellas casi alineadas, que se ven muy fácilmente en el cielo estrellado.
Por acá abajo tenemos la nebulosa de Orión, que también se logra ver a simple vista. Si se fijan bien, se va a ver como una lineecita allí, una cosa brillante allí, y también se logra ver con binoculares o con telescopios ópticos de los más normales. Y aquí se les presenta, esta es la nebulosa de Orión, es una zona súper estudiada, es una región de formación estelar, ahí se están formando nuevas estrellas todo el tiempo, y tienen unas estrellas masivas en el centro que van a producir también un cierto tipo de variabilidad del que le vamos a hablar un poquito más adelante, ¿no? Pero entonces quiero que nos enfoquemos ahorita en F Orionis. F Orionis se llama así porque se encuentra precisamente en la constelación de Orión y más o menos se encuentra ubicado aquí, ¿no? Aquí está Betelgeuse, que es una gigante roja, que también se logra ver a simple vista y que fue objeto de mucha emoción en los últimos años porque se vio que disminuyó su luminosidad muchísimo en escalas de tiempo muy rápido y mucha gente decía no, seguro va a explotar como supernova porque se sabe que esta estrella en algún punto va a explotar como supernova, pero todavía falta muchísimo para eso, ¿no? Mucha gente no creía, no, o sea, todavía falta mucho para que eso ocurra y de hecho después se dieron cuenta que era porque pasaba una nube de polvo por encima de la estrella y por eso hizo que disminuyera su brillo, ¿no? Pero bueno, F Orionis se encuentra muy cerca de allí, muy cerca también de la cabeza de Orión, que es Lambda Orionis, y se hizo famosa en 1937 porque justo allí empezó a incrementar su brillo de una forma nunca antes vista, ¿no? Esta estrella tenía una magnitud de 16 magnitudes, y en casi un año, 100, 200 días, subió su brillo en un factor como de 100, ¿no? Ahorita, de hecho, ese brillo se mantiene, esa alta luminosidad se mantiene y lo observamos ahorita con una magnitud de 9. Entonces son este tipo de estrellas que por alguna razón incrementan su brillo muchísimo, ¿no? En periodos de tiempo bastante rápido, hablando astronómicamente, ¿no? Eso es porque se cree que pasa esto, ¿no? Los astrónomos estuvieron intentando explicar este tipo de efecto. De hecho, esto se toma como un tipo de estrella, a pesar de que esta es F Orionis, es el nombre de esta estrella en particular, debido a que fue la primera que se descubrió con este efecto. Luego se fueron descubriendo otras en otras partes donde también le pasa lo mismo. Entonces ahora ya se toma como un tipo de estrella. Ya tú dices F Orionis es un tipo de estrellas, ¿no? Que presentan este incremento en el brillo, pero como esta fue la primera, se le puso ese nombre, ¿no? O sea, ¿por qué pasa este tipo de actividad en estas estrellas? Bueno, como saben, las estrellas se forman del colapso gravitacional de estas nubes moleculares gigantes, ¿no? Que están hechos de hidrógeno molecular básicamente. Entonces tenemos un núcleo, ¿no? Que como siempre tiene un cierto grado de rotación. Al momento del colapso, pues naturalmente se va a formar un disco alrededor de esta protoestrella. Entonces realmente todas las estrellas en sus etapas más tempranas, ¿no? Apenas cuando están naciendo, van a tener un disco alrededor de gas y polvo, que es donde creemos que se forman, pues básicamente los planetas, ¿no? Por eso los planetas siempre están como alineados, ¿no? en este plano ecuatorial, porque creemos que se presenta este disco, y de hecho ya se han observado muchas protoestrellas que tienen discos, lo que llamamos discos protoplanetarios. Le decimos discos protoplanetarios porque creemos que ahí se forman los planetas, ¿no? Entonces, en las etapas más tempranas, las estrellas van a tener esta interacción con este disco de gas y polvo, ¿no? ¿Y por qué se forma este disco por el proceso de colapso? Bueno, esto se puede explicar porque, como saben, cuando tengo un objeto que está rotando y estoy disminuyendo su radio, entonces por conservación de momento angular, lo que esto quiere decir es que este objeto tiene que aumentar su rotación. Entonces gira más rápido, y como gira más rápido, como saben, esto produce una fuerza centrífuga en esta dirección que se va a oponer en ese plano, en el plano ecuatorial, se va a oponer a la gravedad. Entonces por eso aquí el colapso sigue ocurriendo de manera normal, pero aquí tenemos la fuerza centrífuga que va a frenar un poco ese colapso, y por eso se va a formar una estructura aplanada alrededor de la estrella, de la protoestrella, y se va a formar entonces este disco protoplanetario. Entonces la formación estelar en general está sumamente relacionado con los discos protoplanetarios, y ahora, gracias a las grandes tecnologías, a los grandes telescopios que hemos podido obtener y construir en las últimas décadas, de verdad que esto ha sido una revolución para este campo, para el campo de la formación estelar y del estudio de los discos protoplanetarios, y ahora se tienen imágenes espectaculares de este tipo de discos alrededor de estas estrellas súper jóvenes, ¿no? Entonces estos son objetos de mucho estudio, porque precisamente si ahí se forman los planetas, nos interesa conocer todas las características de este disco, cómo este disco evoluciona con el tiempo, cómo es que se llega a formar planetas en este disco.
¿no? Y precisamente este es el área donde yo me especializo, ¿no? Yo trabajo y estudio estrellas de este tipo. No Ephirionis, pero sí estrellas con discos protoplanetarios. Pero entonces hablemos otra vez de las estrellas Ephirionis. Entonces está formándose, tiene un disco alrededor. Entonces, ¿qué pasa con este disco? Bueno, lo que se ha descubierto desde hace varias décadas atrás es que este disco interacciona con la estrella a través de lo que se conoce como la acreción magnetosférica, ¿no? Recuerden que la estrella, como nuestro Sol, va a tener un campo magnético, como vimos, que producía toda esta actividad en el Sol. Y tenemos el disco acá, ¿no? Esto es un esquema, esto es como una sección recta, ¿no? de una estrella con su disco, ¿no? El disco empieza aquí, de hecho es un disco de gas y polvo. Pero, como se pueden imaginar, muy cerca de la estrella, ese material está extremadamente caliente. Y está tan caliente que ni siquiera el polvo puede sobrevivir. El polvo se sublima. Y entonces lo que tenemos muy cerca de la estrella es una zona como de gas, solamente, meramente de gas, y luego es que empieza el disco acá, ¿no? Y entonces en esta zona de gas, el material va a caer hacia la estrella, este material ionizado va a caer a la estrella, pues precisamente por estas líneas de campo magnético. Entonces la interacción de hecho del disco con la estrella lo que permite es que la estrella crezca, ¿no? El material va a caer desde este núcleo, desde este envolvente que había al principio, porque el material está colapsando. Se va a crear un envolvente y esa envolvente va a hacer que el material caiga al disco, y del disco entonces va a ir cayendo hacia la estrella, y así la estrella crece. Entonces a medida que pasa el tiempo, obviamente, como se imaginarán, pues el material se va acabando porque cada vez va cayendo más y más material a la estrella para que la estrella crezca. Y también este tipo de proceso de estos flujos de acreción debido a estas líneas de campo magnético, pues obviamente producen, como ven aquí en esta otra figura, pues que el material caiga en caída libre básicamente a la superficie de la estrella en un choque espectacular que produce grandes cantidades de energía, produce mucha emisión en el ultravioleta y en rayos X, porque es una zona muy muy caliente donde se produce el choque de este material que cae por estas líneas de campo magnético. Y también este tipo de inestabilidad, como podrán ver, es un proceso bastante violento, se produce que se crean estos vientos estelares. O sea, esto es lo que se produce acá, como pueden ver aquí, esto produce estos vientos estelares que son producidos por este campo magnético y por este proceso de acreción hacia la estrella. Entonces, esto es lo que se ha propuesto para poder explicar este tipo de objetos, este tipo de variabilidad en objetos tipo Ephirionis. Debido a que son objetos jóvenes, tienen un disco protoplanetario alrededor, está acretando masa, y está cayendo todo este material a la superficie de la estrella, entonces se producen estos vientos estelares, esta eyección de masa que hace que el brillo de la estrella, por supuesto, aumente y aumente mucho. Eso era lo que se ha propuesto hasta ahora y lo que se cree que produce este tipo de objetos, ¿no? ¿Y cómo podemos ver estas cosas? ¿Cómo sabemos que existen estos vientos? Bueno, esto se observa por los espectros de las estrellas. Se observa por líneas de emisión, como pueden ver aquí. Aquí les muestro un espectro de una de las estrellas que estudio, y tenemos entonces estas líneas de emisión con respecto al continuo, y vemos que aquí este eje de aquí es un eje en velocidad, ¿no? Y como saben, debido al efecto Doppler, si hay material que se está acercando hacia el observador, aquí vemos en este esquema, aquí está el observador, y si tenemos material que se está acercando a nosotros y sale este viento del disco, entonces se va a producir un efecto que como lo que conocemos como el efecto de blue shift, ¿no? Se van a correr hacia el azul las cosas o el material que se está acercando a nosotros. Y de hecho, si ustedes ven acá, como señalan aquí, debido a este proceso de acreción, se produce el efecto contrario, ¿no? Se produce una absorción en el rojo, un redshifter absorption, y es debido a que este material va cayendo a la estrella, y si nosotros estamos observando esta inclinación, entonces el material se está alejando de nosotros y por eso se corre al rojo, ¿no? Entonces eso también se puede observar en líneas de emisión como las H-alfa, que son las líneas de hidrógeno en H-alfa, que son las que se utilizan para medir precisamente la acreción en estos objetos. Pero entonces en la parte de los vientos lo que se busca es buscar precisamente estas líneas de emisión, material ionizado, que está corrido al azul, porque esto señala que hay eyección de material, ¿no? Y eso se puede ver acá. Tenemos una componente de alta velocidad, ¿no? Como pueden ver, como unos 70 kilómetros por segundo, que puede ser relacionado como con un microjet. Los jets en estrellas incluso más masivas, porque estas estrellas de aquí son de baja masa, pero incluso en estrellas mucho más masivas, estos vientos, estos jets que vamos a ver un poquito más adelante, pueden incluso tener cientos de kilómetros de velocidad. Y también pueden a veces existir vientos de baja velocidad,
y vamos a ver por qué se producen estas cosas, ¿no? Pero así es más o menos como uno estudia este tipo de actividad en las estrellas, a través de líneas de emisión que puedan estar corridas al azul y que podamos estudiarlo con este material ionizado. Entonces, ¿qué es lo que se ha visto ahora en este objeto, ¿no? Sabíamos desde antes que este Ephirionis de hecho es un sistema binario, no es una sola estrella, sino son dos estrellas que están orbitando una alrededor de la otra debido al centro de masa que tienen, no están acopladas. Entonces, ya se sabía esto fueron observaciones que se hicieron con ALMA, me parece que fue ALMA, es un interferómetro, emisión en el submilimétrico, o sea, como entre 1 milímetro más o menos, y se puede diferenciar pues las dos componentes, ¿no? Obviamente si tú lo observas de muy lejos se va a ver como si fuera una sola estrella, pero de hecho ya se sabe que es un sistema binario, lo cual es interesante, ¿no? Y entonces tenemos que, aún más interesante, vemos que cada estrella tiene su disco protoplanetario. De hecho aquí estamos viendo emisión en el radio, en el submilimétrico, y esto lo que estamos observando es polvo caliente. Es polvo caliente que está alrededor de la estrella. Recuerden que los objetos calientes emiten, ¿no? Y en este caso es polvo que está siendo calentado por la estrella, y entonces se puede observar en emisiones milimétricas, ¿no? Submilimétricas. Entonces estos son dos estrellas que tienen su disquito protoplanetario, y lo interesante es que el objeto en cuestión, este objeto de Ephirionis, que fue el que tuvo este incremento en su brillo y en su luminosidad, es precisamente el secundario, no es el primario. El primario es este de aquí arriba, que es el del norte, tiene una masa como de 1.2 masas solares, pero de hecho el que incrementó su brillo es el secundario, es el que tiene como unas 0.3, 0.4 masas solares, no mucho menor. Entonces eso es interesante. Aquí vemos que si observamos este mismo sistema en luz dispersada, en el infrarrojo, son partículas un poco más pequeñas, como de micras, y esto es sencillamente, no es emisión térmica como en el caso pasado, que es polvo caliente que emite a longitudes más largas, sino es luz que pega en el grano de polvo y se refleja, ¿no? Eso es lo que es la luz dispersada aquí en el infrarrojo. De nuevo es granos mucho más pequeños, y vemos que no es un sistema para nada estático, no es un sistema muy dinámico, tiene muchas interacciones. Aquí vemos que tenemos este arco de emisión aquí alrededor de la primaria, y esto nos puede estar diciendo de interacciones dinámicas debido a precisamente al secundario, al Ephirionis, ¿no? Al objeto de Ephirionis. Entonces hemos estado ahora teniendo cada vez más y más datos de mayor precisión y de mayor resolución para poder observar de hecho la interacción en estos sistemas binarios y cómo esto afecta la evolución de estas estrellas. Y hace muy poquito, hace unas semanas o unos pocos días, salió un paper, salió un artículo donde precisamente estudian este objeto, y lo que se dan cuenta es que al parecer para este tipo de evento lo que ocurre no es tanto relacionado con esta acreción magnetosférica como lo había explicado antes, sino más bien como lo que se conoce como una flyby. Es una estrella que va, en este caso la secundaria, que es el objeto que incrementó su brillo, va a pasar y va a atravesar el disco protoplanetario de la otra, ¿no? Obviamente en esta simulación, para hacerlo un poco más sencillo, la estrella que choca contra el disco no tiene un disco per se, pero en el caso de Ephirionis sí, las dos estrellas tienen su disco. Obviamente el disco de la secundaria es mucho menor, pero aquí vamos a ver una simulación de ese artículo donde se puede ver, aquí como ven, ¿no? Es una estrella que va a interaccionar, va a pasar y va a afectar el disco de la otra estrella, no de la primaria, y al momento de hacerlo se producen todas estas interacciones súper interesantes, y vemos como esta estrella secundaria entonces va agarrando material, va como robando este material del disco de la primaria, y entonces por eso se producen estos eventos tan grandes de acreción, ¿no? Es unos procesos de acreción episódica, ¿no? Tienes tanto material ahora a tu disposición porque estás pasando por este disco protoplanetario que agarra o come grandes cantidades de material, y por eso entonces hace que aumente muchísimo su luminosidad en más o menos las escalas de tiempo de las que observamos, unos cientos de años, ¿no? Entonces aquí ven cómo se ven las curvas de la intensidad de luz, y vemos como la secundaria pues tiene mucho mayor intensidad incluso que la primaria, y esto sería entonces en principio una de las explicaciones de por qué se produce este efecto de Ephirionis. Pero como les digo, esto es algo súper nuevo, es un campo de estudio muy activo actualmente, muy interesante, y todavía se desconoce y se tienen pocos ejemplos como estos, ¿no? Entonces estamos en una época muy emocionante para poder estudiar todo este tipo de objetos. Entonces puede ser una explicación para este tipo de efectos, ¿no? Para este tipo de actividad. Ahora, también hay otro tipo de actividad que se puede ver en estos cúmulos estelares. Recuerden que las estrellas no se forman aisladas, ¿no? Estas se forman en cúmulos estelares, y esto precisamente es la nebulosa de Orión que les mostraba antes.
Recuerden que les dije que tenía unas estrellas masivas en el centro de esta nebulosa, que es la que conocemos como el trapecio. Son estrellas muy masivas, estrellas tipo O, es lo que llamamos como una asociación OB, o en este caso una asociación O, y están formadas por 4 estrellas muy brillantes, por eso se llama el trapecio, porque hacen como una forma de trapecio. Y la radiación intensa de estas estrellas masivas lo que hace es que va a afectar a las estrellas que están alrededor, a estas estrellas que están naciendo, estas estrellas con estos discos protoplanetarios, y lo que va a hacer es que va a fotoevaporar de manera externa a todas estas estrellitas que están cerca, ¿no? Porque es una radiación muy muy fuerte. Entonces aquí vemos más o menos un esquema de qué es lo que puede estar pasando acá. Tenemos al disco protoplanetario aquí, ¿no? Y tenemos estos jets bipolares que salen del disco, que vamos a hablar un poquito más adelante de eso. Pero tenemos básicamente el disco protoplanetario, y aquí viene esta radiación intensa en el ultravioleta o en el óptico, ¿no? Que viene de estas estrellas masivas, ¿no? Que van y chocan contra esta estrella que está formándose, esta estrella con disco protoplanetario, y entonces va a empezar a ionizar todo este material, va a crear este frente de ionización que es en forma como de cometa, ¿no? Tiene esta forma como de cometita, donde esta cúspide aquí es la más brillante y es la que apunta hacia la estrella masiva. De hecho, aquí tienen una imagen real de eso. Aquí tenemos esta estrella super masiva acá, que básicamente está fotoevaporando este objeto acá, ¿no? Entonces aquí tenemos precisamente esta forma de cometa que les digo, tienen esta cola y tienen esta cosa más brillante aquí, ¿no? Que es precisamente que está apuntando, esta cola apunta hacia la estrella masiva, y es algo que se ha observado ya por muchas décadas también. Se le conoce como PROPLITS, por su acrónimo de discos protoplanetarios. En ese entonces eran los primeros discos protoplanetarios que se observaron, pero ya se quedó ese nombre para poder explicar estos discos fotoevaporados, y son fotoevaporados de manera externa, ¿no? Debido a esta fuente de radiación súper alta debido a las estrellas masivas, ¿no? Entonces se crean estas cúspides, estos cometitas súper bonitos. Aquí les muestro también otra figura, y esto obviamente produce mucha interacción, produce mucho material ionizado, y de hecho estas son las que observamos con esta línea de oxígeno que está en el óptico, y precisamente estos vientos fotoevaporados son los que se relacionan con precisamente esta componente de baja velocidad en estos objetos. Entonces también es un cierto tipo de actividad, cierto tipo de vientos de baja velocidad que se dan en estas estrellas, en estas protoestrellas presecuencia principal, debido a la interacción con las estrellas en el cúmulo estelar. Entonces nunca uno puede tratar de entender la evolución de una estrella de manera aislada, siempre tienes que verlo de manera global. Y lo que se ha visto es que estrellas en este tipo de nebulosas, como la nebulosa de Orión, debido a que están siendo fotoevaporadas de manera constante, este tipo de estrellas suelen vivir menos, ¿no? El disco protoplanetario en ellas suelen vivir menos porque pues está siendo fotoevaporado, esto produce pérdida de masa, produce estos vientos, y entonces es muy difícil, se cree que es muy difícil que se puedan formar planetas realmente en este tipo de discos protoplanetarios cercanos a estas estrellas masivas. Y por último, pues se tienen estos objetos que son los objetos Herbig-Haro, o muy comúnmente llamados objetos HH por Herbig-Haro, y son precisamente estas protoestrellas que se están formando, y en su proceso de formación, debido a que está cayendo este material al disco y del disco a la estrella, también se cree que debido al campo magnético se producen estos jets bipolares. Estos jets sí se producen con cientos de kilómetros por segundo, se producen estos jets, y aquí pueden ver pues observaciones de este tipo de eventos que también se pueden observar, ¿no? Son aquí precisamente esta región oscura es básicamente el disco protoplanetario, que lo estamos viendo como de ladito, ¿no? Y esta es el disco protoplanetario, todo ese polvo está ocultando la estrella que está detrás, y por eso se ve como una franja oscura, y se ve que salen pues de los polos de la estrella estos chorros, estos jets de material que están interaccionando con el material interestelar, y por eso se producen estos choques y toda esta emisión. Entonces realmente los objetos Herbig-Haro se refieren a estos jets, a estas nebulosas, ¿no? Que están asociados con estas estrellas recién formadas, ¿no? Y estas nebulosas son de corta vida, duran del orden de unos pocos miles de años, y se forman precisamente por la interacción entre este gas que va saliendo expulsado de la estrella, ¿no? Por esta acreción con el material circundante, ¿no? Entonces estos jets polares precisamente se explican de esa forma, ¿no? Debido a la acreción, debido al campo magnético, se producen estos jets que son bastante colimados, son bastante estrechos, ¿no? Eso también es un tipo de actividad que se puede observar, y que es un gran campo de estudio también poder observar este tipo de actividad en estas estrellas muy jóvenes, ¿no? Y
De hecho, ya para finalizar, tenemos otro tipo de estrellas variables, son precisamente estos discos protoplanetarios. Aquí les muestro otra vez un objeto Herbig-Haro, pero ya observado de manera Echón. Lo que llamamos Echón es un disco que está totalmente de canto. Entonces, como les digo, esta parte oscura acá es el disco de polvo que está bloqueando la estrella, por eso no lo vemos. Y toda esta parte aquí es el disco protoplanetario, que suelen tener esta forma de campana, ¿no? Debido a la gravedad del sistema. Y eso es luz dispersada. Básicamente estamos viendo la superficie del disco, tanto arriba como abajo. Y entonces sabemos que está el disco protoplanetario allí y está el jet, ¿no? Bipolar. Y entonces, una de las características de muchas veces ver estos discos protoplanetarios y el efecto de inclinación, cuando tenemos un disco muy cercano a Echón, donde todavía podemos ver la estrella, pero está siendo tapada por el disco protoplanetario, como ustedes se imaginan, si esta cosa está girando, porque recuerden que este disco está girando alrededor de la estrella. Entonces, si tengo inhomogeneidades en el disco, en la parte más interna del disco, entonces va a bloquear la luz de la estrella cuando va pasando de manera como aleatoria, ¿no? Si son cosas muy que suben y bajan del material. Y esto se conoce como estrellas Dipper, porque precisamente presentan estos valles o estos disminución de brillo en la estrella, y precisamente podemos verlo con un ejemplo, con este ejemplo de precisamente cómo también se detectan los exoplanetas en algunas estrellas. Cuando un planeta pasa alrededor de la estrella, como bloquea parte de la luz de la estrella, porque nos está bloqueando al observador, eso se produce este dip, se produce esta caída de la luminosidad de la estrella, ¿no? Y obviamente esto son cosas esquemáticas, son ejemplos como para ver que de acuerdo a la curva de luz que observamos, que es esta curva que se está formando acá, podemos más o menos saber esa estructura que está poniéndose entre nosotros y la estrella, ¿no? Entonces, dependiendo de la configuración que tengas, entonces se puede conocer, por ejemplo, el tipo de exoplaneta, si es un planeta masivo o no, etcétera, ¿no? Pero sobre todo, si tienes un disco protoplanetario, imaginemos que todas estas cosas que están pasando en la estrella están pasando más que todo en el plano ecuatorial de la estrella, y que hay material que va subiendo, que va bajando, que va girando, entonces vuelve otra vez. Supongamos que tenemos como un bucle de material que está girando alrededor de la estrella en cierto periodo. Entonces vamos a tener toda esta emisión, ¿no? Que va a estar siendo opacada, ¿no? En la visual del observador, y vamos a tener este tipo de variabilidad, y por eso también se llaman estrellas Dipper, ¿no? Porque tienen todos estos dips debido a este material que gira alrededor de la estrella, y que debido a la inclinación, como lo vemos más o menos en Sean, como este que está aquí, entonces se producen estos efectos. Eso también es un cierto tipo de actividad que se produce en estas estrellas jóvenes que se están formando. Entonces, esta es la parte de actividad estelar y vientos estelares. Y bueno, cualquier duda, cualquier cosa, me preguntan, me contactan, y bueno, espero que les haya gustado esta parte, ¿no? Hola a todos. Bueno, llegamos a la conclusión o la finalización de este módulo de estructura estelar como parte del curso de introducción a la astronomía. Entonces, espero que les haya gustado esta parte de la estructura estelar, que hayan podido pues entender un poco toda esta parte que quisimos que ustedes aprendieran, que ahora tengan pues al menos un conocimiento básico y un conocimiento global de cómo es esta estructura estelar y a qué nos referimos cuando decimos pues o describimos el interior de las estrellas. Entonces, vamos a pasar a las conclusiones para que tengan como un recuento de todo lo que hemos venido hablando durante todo este tema, y así pues puedan tener una recapitulación básicamente. Entonces, aquí les muestro la parte de las conclusiones, ¿no? Como vimos, una de las cosas que principalmente aprendimos en este curso, y que quizá también ya lo han visto en los temas pasados, es que era una estrella. ¿Cómo definimos una estrella? Recuerden que es un cuerpo que por supuesto está limitado por su autogravedad, es suficientemente grande como para estar soportado por su autogravedad, y que también brilla por sí solo, ¿no? Vimos que las reacciones nucleares en el interior de la estrella son los que producen estas grandes cantidades de energía, y por eso la estrella brilla, a diferencia de otros objetos como por ejemplo los planetas o los cometas, que solamente reflejan la luz, en este caso el Sol. Entonces, así es como nosotros definimos a las estrellas. Y recuerden que debido a que tienen esta gravedad, su propia autogravedad, esto va a limitar a la estrella a tener una forma esférica, ¿no?
Entonces estuvimos hablando del equilibrio termodinámico. Recuerden que esto no es más que el balance entre estas dos fuerzas principales que se encuentran en las estrellas cuando están fusionando el hidrógeno, cuando tienen estas reacciones nucleares. Es el balance entre la gravedad y la presión. Y esta es la parte donde la estrella se encuentra en secuencia principal y es donde pasa la mayoría del tiempo de vida de las estrellas. Entonces en este tema, o en esta parte del tema, desarrollamos básicamente casi todas las ecuaciones de estructura. Recuerden que la primera sale debido a la simetría esférica que tomamos para las estrellas, que es la que habla de la distribución de masa, que es este cascarón esférico. También estuvimos desarrollando la parte de la producción de energía, ¿no? Que es la que habla de o incluye la parte de las reacciones nucleares, que luego también vimos que era parte importante, fundamental a la hora de explicar estos procesos de radiación y de convección. Y luego también vimos, por supuesto, la ecuación de equilibrio hidrostático, y finalmente concluimos también con la última ecuación de estructura, que era la que tenía que ver o estaba relacionado con el gradiente de temperatura. Sabemos que debido precisamente a este núcleo caliente que está fusionando el hidrógeno, estas altas temperaturas y altas presiones, tenemos un gradiente tanto de presión como de temperatura en la estrella, y debido a esta estructura se presentan todos estos procesos que estuvimos viendo durante todo el curso, ¿no? Entonces, toda esta evolución de la estrella, todas estas estructuras que tienen, dependerá por supuesto de la masa inicial de las estrellas. Hay caminos distintos de acuerdo a si la masa de la estrella es muy bajita o si es muy alta. Y recuerden que siempre suponemos que la estrella se encuentra en equilibrio termodinámico local, que no es más que decir que hay un balance entre la radiación y la materia, y por lo tanto entonces la temperatura del gas, que es que está compuesto por protones y por neutrones, es igual a la temperatura de la radiación, es decir, la temperatura de los fotones, y por eso entonces tomamos la radiación de cuerpo negro como una buena aproximación para poder explicar el espectro de la fotosfera o de la estrella, ¿no? Y por supuesto, pues esta radiación es muy útil porque su particularidad es que depende únicamente de la temperatura. Entonces, estuvimos viendo que debido a estas reacciones nucleares se producen dos procesos principales, al menos en esta parte de la secuencia principal, que era la convección y la radiación. Entonces describimos un poco estas zonas convectivas y radiativas en las estrellas. Vimos que para estrellas de muy baja masa son estrellas que tienen prácticamente toda la estrella es totalmente convectiva. Recuerdan que la convección son el flujo de calor se produce a través de estos movimientos de masa, estas burbujas de masa que suben, ¿no?, caliente, y luego se enfrían y vuelven a bajar, y esto produce una mezcla de todo este material. Entonces la composición química de estas estrellas totalmente convectivas suele ser homogénea, o se supone que es homogénea porque todo se mezcla, y entonces por lo mismo pueden presentar esta contaminación de elementos más pesados en sus capas más superficiales, ¿no? Y a diferencia de estrellas, por ejemplo, como el Sol, que vimos que tenían entonces este núcleo radiativo y una envolvente convectiva, y de hecho esta envolvente convectiva es la que produce los gránulos solares, como lo estuvimos viendo, y también es donde se encuentran las manchas solares. Y por supuesto, ya para estrellas de más alta masa, pues debido a que todas las estrellas por debajo de 1.5 masas solares producen estas reacciones nucleares a través del ciclo protón-protón, vimos que ahora estas estrellas masivas lo producen mediante esta otra cadena, este otro ciclo CNO, donde se involucra el carbono, el nitrógeno y el oxígeno, y debido a cómo este ciclo se produce, entonces se va a producir ahora un núcleo convectivo en las estrellas de más masa y luego una envolvente radiativa. Entonces pudimos hablar un poquito a detalle de todas estas cosas, y así podemos tener este esquema general de cómo es la estructura debido a estas reacciones nucleares dependiendo de la masa de la estrella. Luego pasamos a la parte de las atmósferas estelares. Vimos que como la atmósfera estelar, básicamente, que es donde sale toda la emisión de la estrella, es esta capa muy delgada, entonces es la capa más externa, es la capa que tiene menor densidad. Entonces vimos que aquí se quiebra esta suposición del equilibrio termodinámico local, porque vimos que para que esto se produzca se necesitan pues altas densidades, altas opacidades, y eso no se da en la parte de la atmósfera estelar, porque por eso es que de hecho los fotones pueden escapar de la atmósfera y podemos entonces observar la estrella. Y por lo mismo entonces se necesitó de un formalismo diferente, y para eso entonces desarrollamos toda esta parte de la ecuación de transporte radiativo,
que estuvimos explicando durante esa parte del curso, ¿no? Y luego vimos y finalizamos con la parte de la actividad en las estrellas, porque se producen este tipo de procesos de pérdida de masa, de vientos y de flares en estrellas como nuestro Sol, y también en estrellas muy jóvenes, de protoestrellas. Y también hablamos un poquito y describimos la parte de las manchas, el ciclo solar, que depende también entonces de estas manchas en el Sol, que gracias a ellas pudimos entender un poco la rotación del Sol, pudimos ver que estaban relacionadas con alta actividad magnética, y que debido a esto pues se producían todas estas eyecciones de masa, ¿no?, coronal en nuestro Sol, que ahorita estamos en el ciclo 25 de este ciclo de manchas solares. Y también estuvimos viendo para la parte de las estrellas mucho más jóvenes, de las protoestrellas, que estos vientos estelares se producen por otros procesos, debido a que las estrellas cuando están muy jóvenes se encuentran rodeadas de este disco de gas y polvo, que era el disco protoplanetario, que es un resultado natural de la formación estelar, de la formación de las estrellas debido al colapso de estas nubes, y que entonces por el proceso de acreción, que no es más que el proceso en que el material que cae al disco luego cae a la estrella, y es como la estrella se alimenta y crece, ¿no? Todo esto pasó también nuestro Sol cuando era muy joven, pasó por todo este proceso de acreción, y que se da a través de las líneas de campo magnético, debido al campo magnético que se encuentra desde muy joven en la estrella, ¿no? Está este proceso de acreción magnetosférica, y que gracias a este proceso tan violento y tan activo, entonces también se producen estos vientos estelares y estas eyecciones de masa en estas estrellas. Y estuvimos tocando un poco el punto de que las estrellas no nacen solas, sino que nacen también en grupos, y que cuando te consigues en una zona donde hay estrellas muy masivas que producen esta radiación tan fuerte, entonces puede afectar a las estrellas que están más cerca, porque puede evaporar estas estrellas jóvenes, estos discos protoplanetarios con su estrella, puede fotoevaporarla de manera externa, y esto también produce ciertos vientos, ¿no? Que también forman parte de la variabilidad de estas estrellas jóvenes, y que produce pues dificultad a la hora de formar planetas en este tipo de estrellas. Y terminamos también describiendo los objetos Herbig-Haro, que son estos objetos también muy jóvenes, que también tienen este disco protoplanetario, y debido a esta acreción se producen estos jets bipolares de alta velocidad. Entonces estos fueron todos los temas que tocamos, estas fueron las conclusiones, y espero que les haya gustado. Y recuerden, cualquier duda que tengan, no duden en contactarme, y con gusto pues estaré ahí para ayudarlos.